La venganza será terrible por las 7:50. Estamos cada uno de nosotros en su casa, en transmisión remota, como estamos, bueno, en el último año. Recuerden que nos pueden contactar a través de redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Y también hay un WhatsApp exclusivo para los oyentes para que escriban, que es 6585-5580. Algunas curiosidades de la comida y la mesa. Erasmo de Rotterdam escribió en 1529 el Tratado de Urbanidad para que sirviera de guía en la educación del rey Carlos I de España. Allí se lee, atención que voy a leer, estando un príncipe cristiano en la mesa, es de mala manera si tiene los dedos sucios y engrasado por la comida, llevárselos a la boca o limpiárselos en la casaca. Bien. Hasta ese momento en Europa la comida se tomaba con los dedos o se la llevaba a la boca con la punta del cuchillo. El tenedor existía, pero tenía mala fama. Aquel desprecio se debía a que en la antigua Roma los augures que adivinaban el futuro por medio del sacrificio de las aves utilizaban la fusinula, así se llamaba, para examinar las vísceras de los animales. Era un instrumento de bronce de unos 15 centímetros de largo y que tenía solo 2 dientes. De fusinura surgió el término italiano forchetta y el francés fourchette, que, bueno, designan al actual tenedor. Fueron los nobles ingleses recién en el año 1700 los primeros en aceptar su uso corriente. En Francia se hizo realmente popular en el siglo XVI gracias a Catalina de Médicis, que lo introdujo en la corte francesa al casarse con el rey Enrique II. Bueno, no solamente introdujo el tenedor, sino, por ejemplo, los calzones, ¿sí? Las bragas. Sí. Parece que Catalina de Médicis tenía por costumbre montar a caballo y no montaba como las mujeres de costado. Las mujeres de aquel tiempo montaban de costado, tenían polleras, qué sé yo. Sino abriendo las piernas, discúlpeme. Sí. Y entonces se le ocurrió utilizar una prenda que la pusiera a cubierto de miradas indiscretas cada vez que montaba, cada vez que se subía al caballo. ¿Viste? Mire usted, ahí arrancó. Entonces ahí empezaron a usarse las bragas. Cabe añadir que además de usar el tenedor para comer, Catalina lo usaba para rascarse la espalda, lo cual me parece fantástico. Pero retrocedamos algunos siglos con este asunto del tenedor. En 1193, el rey Felipe II Augusto de Francia, sería mejor decir el rey Felipe Augusto II, ¿no?, de Francia, recién había enviudado de la reina Isabel de Hainaut. Quiso volver a casarse y para ello llegó a la ciudad de Amiens. Allí contraería segundas nupcias con la princesa Ingeborg de Dinamarca, que tenía 17 años. Muy bien. La noche de su llegada a Amiens, el rey durmió poco, ansioso por conocer a su prometida, de la cual solo había visto una miniatura pintada en un medallón de marfil. Cuando la vio, Felipe supo que era hermosa y entonces los esponsales se festejaron con alegría. La mesa a la que se sentaron luego de la ceremonia era larguísima y tenía forma de U. Los esposos estaban sentados en la cabecera, uno al lado del otro. No se hablaban. Ingeborg no sabía el francés y el rey no sabía el danés. Se valieron de un intérprete para decirse algunas palabras. Pronto llegaron los servicios. Como era costumbre, el rey agarró su porción de carne con la mano. Pero de pronto los comensales se enmudecieron y los juglares interrumpieron sus canciones. Todos miraban a Ingeborg espantados.
es que una de sus damas de compañía le había alcanzado un fino estuche de madera, del cual la nueva reina había sacado un tenedor de oro. A la sorpresa siguió el gesto de repugnancia que hizo el rey, y que enseguida fue imitado por todos. El intérprete dijo algo a Ingeborg, que dejó el tenedor y agachó el valero. El ambiente permaneció tenso hasta que más tarde el rey y su esposa fueron a pasar su noche de bodas. Lo cierto es que a la mañana siguiente, Felipe Augusto, anunció sus deseos de repudiar a Ingeborg y mandó que se hicieran todos los arreglos para que la muchacha volviera a Dinamarca. Fue inútil que sus consejeros le recomendaran prudencia. Expulsarla a la fuerza significaba la guerra. El rey cedió y acondicionó un palacio cerca de París para que la chica pudiera residir allí, pero a partir de ese momento nunca más volvieron a verse. El rey explicó que no podía mirar a su joven esposa sin experimentar un sentimiento de repugnancia al acordarse de cómo ella comía con ese infernal adminículo tan parecido al que usaba el demonio para empujar a sus víctimas al averno. La realidad es que el rechazo que tuvo el tenedor durante siglos más obedecía a una inhabilidad de los comensales que a una posible falta de utilidad. Un cronista cuenta que se causaban heridas con ellos, por ahí se pinchaban con las púas demasiado afiladas, los labios, las encías, la lengua, y por ahí las damas lo usaban con gracia para limpiar sus dientes, como si fueran mondadientes que eran muy utilizados en aquel tiempo. Bueno, primer asunto fue este. Otro asunto. Un famoso cocinero francés llamado Brillat Savarin contó la historia de un noble francés exiliado en Londres en tiempo de la Revolución, que se ganaba la vida yendo y viniendo de un banquete a otro únicamente para preparar una ensalada con la secreta fórmula de la vinagrette, que los ingleses desconocían por completo. Nadie ha dicho con total precisión cuándo el hombre comenzó a usar el vinagre. Los cocineros griegos ya lo usaban para ablandar la carne del buey y para curar heridas. Fueron los romanos quienes hicieron un abundante uso del vinagre. El emperador Calígula fue quien le dio el uso más raro, porque disolvía perlas en vinagre para aderezar con esa mezcla los finos pescados que se servían en su mesa. Eso tenía que ver con una moda que por esos tiempos instaba a ser la mayor ostentación en los banquetes. Se trataba de ver quién podía gastar más guita, ¿no? Sí. El banquete debía ser lo más caro posible, no importaba mucho lo que se morfaba. El único antecedente, bueno, está el antecedente de Cleopatra, ¿no? Que invitó a Marco Antonio a cenar y, bueno, disolvió unas perlas en vino, algo así. Sí. Calígula, el emperador Calígula, tenía una vinagrera especial para realizar aquella operación que llevaba a cabo él mismo, siguiendo un rito así muy sofisticado. Apareció una esclava completamente desnuda, le acercaba una vinagrera de oro. Toma, dice, aquí tiene la vinagrera. Sí. En forma de caracola, es en forma de caracola. Y un cofre lleno de perlas. Según fuera el pescado, hacía la salsa de perla más espesa o más líquida, en un batido que le llevaba horas a Calígula. A veces disolvía hasta 20 perlas. Para conseguirlas, tenía a disposición un grupo de guardias que requisaban las casas para expropiarlas. Se afanaban las perlas para hacer la salsita de Calígula. Bueno, el vinagre se siguió utilizando durante el medioevo como sanador. En el siglo XIV se vendía en Marsella un vinagre llamado de los 4 ladrones. Se lo usaba solo para prevenir todo tipo de enfermedades y contagios. Y ese uso tenía una causa.
Cuentan las crónicas que en esa época la ciudad de Marsella fue azotada por una epidemia de cólera que mató a miles de personas. Llamó la atención que 4 conocidos ladrones robaran tranquilamente los bienes de los muertos sin contagiarse. Vaciaban los bolsillos de los moribundos, entraban en las casas, se afanaban incluso alimentos y jamás se contagiaron durante el año que duró la peste. Cuando los atraparon, se supo que se untaban con un líquido ácido, ácido un gusto, Sí. en el cual también sumergían las legumbres y frutas que robaban. Aquel ungüento era vinagre y ajo. Parece que es fácil entonces no contagiarse. Contemos para terminar una historia de Guillermo IX de Aquitania, que había nacido en 1071. A la muerte de su papá se hizo señor de unos dominios que eran más extensos que los del rey. El duque de Aquitania estaba enamorado de la condesa de Châtellerault. Él nunca dejaba de llevar un pañuelo de ella atado a su lanza cuando marchaba a la guerra, tal el uso de aquellos años. Aseguraba que era su amuleto, su divisa y su credo. En el año 1101 organizó un ejército para luchar contra los musulmanes en Tierra Santa. La expedición fue un completo desastre. Luego de aquel fracaso, se dedicó, según los cronistas, a una inesperada poética que iba a modificar el curso de la historia. Bueno, ocurre que con él, como sabemos, se inició la poesía trovadoresca escrita en la lengua de Oc, la Languedoc, que originó 2 de las instituciones más poderosas de la Edad Media: el amor cortés y la orden de caballería. Guillermo había estado durante su viaje a Oriente entre los refinados jeques árabes que ya en aquellos tiempos solían inclinarse con delicada reverencia para besar las manos de sus damas. Guillermo, también de Oriente, volvió con unos regalos para su amada, la condesa de Châtellerault, que era muy golosa, vamos a decirlo. Le llevó un extraño fermento que tomaban los sarracenos. Era el yogur, Mire usted. algo que arrebató el paladar de la condesa, ni bien lo probó, dijo: ¿qué es esto? Y le encantó el yogur, ¿no? El secreto de su preparación lo había obtenido el duque de un jerife beduino, que a su vez lo había obtenido de un pastor judío. Desde entonces Guillermo no solo halagó a su amada con muestra de valentía y entrega, sino que le otorgó él mismo, cada vez que ella lo solicitaba, aquel maravilloso postre. Bueno, aquí es donde deberíamos ser auspiciados Por un yogur. Sí, por algún yogur. Por Solanca. Yogur La Martona auspicia este programa. Bueno, como se trata de cuestiones de la mesa, de manjares, vamos a escuchar Pucherito de Gallina, que es seguramente lo que comía el rey Felipe Augusto con su segunda esposa, la hermosa pero repugnante Ingeborg. Adelante.